porque al principio pues habían muchos evangelios, gloria sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Al principio habían muchos evangelios, alabado sea el Señor, y muchos escritos que hablaban acerca de Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor. Y tuvo que la iglesia reunirse para poder escoger cuál era el canon sagrado, o sea, cuáles eran los libros realmente inspirados por Dios. Y eso fue lo primero que se hizo, y prácticamente fue rápido, fue reconocido. Los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento fueron escogidos básicamente por los autores. ¿Quién eran los que habían escrito esos libros? Especialmente los testigos de Jesús, alabados al Señor, los apóstoles. Y después de que se eligió el canon específico de lo que eran los 66 libros que componen la Biblia, hasta el día de hoy, la segunda controversia, y que es la controversia que fue más fuerte de todas, fue acerca del tema de la Trinidad. De la Trinidad, o llamado también la triunidad, ¿no? Que podríamos llamar un término un poco más claro en lo que se quiere decir. Entonces, 4 siglos se tardaron para que al final hubiera un acuerdo final de la iglesia para definir lo que era la Trinidad, que se entiende hasta el día de hoy. Yo voy a hablarle específicamente, hubieron algunas otras herejías, pero voy a hablarle básicamente de las 2 grandes herejías que en la historia, una se llamaba la monarquiana y otra pues la arriana, ¿no? Que son las 2 teorías más fuertes que existieron. La monarquiana surgió más o menos entre el año 170 al 190. Más adelante Tertuliano fue el que le puso este nombre de monarquiana, porque decía de mono uno, o sea, uno, y arque principio. Por eso el nombre de monarquiana. Entonces, al principio no se hizo esta doctrina como una herejía o con malas intenciones. Tenía una buena intención. La intención era mostrar la unidad de Dios. En una época donde el politeísmo pues estaba en el mundo, lo que quisieron ellos fue tratar de demostrar de que Dios era uno, que no son 3 dioses, sino un solo Dios. Y allí nace esta defensa, bendito sea el Señor, que comenzó bien, pero llegó a cometer el error de negar la Trinidad de las 3 personas. O sea, para tratar de demostrar que era un solo Dios, terminaron excluyendo la parte donde decía que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo como personas individuales. Más adelante apareció otro personaje llamado Teodoto, que él enseñó que Jesús nació milagrosamente de María. Pero, note eso, o sea, no habló que él era Dios, sino que nació por un milagro, que el Espíritu Santo vino sobre María. Nació milagrosamente, y que más adelante, cuando él fue bautizado en agua, vino sobre él el Espíritu de Dios, que él lo llamó, Teodoto lo llamó Cristo. Y por eso decía que el nombre era Jesús, pero a partir de que vino Cristo sobre él, empezó a llamarse Jesucristo, porque ellos llamaban precisamente Cristo significa el ungido, el ungido. Y cuando hablamos del ungido, él está diciendo que a partir de que el Espíritu vino sobre él, él vino a llamarse Jesucristo. Y lo que él quiso entender, bendito sea el Señor, que Jesucristo después murió y resucitó y fue obediente al 100%. Eso es lo que enseñaba Teodoto. Y que gracias a esto fue adoptado como hijo. Esa es la herejía, mire cómo nace. Vuelvo a repetírsela, cómo fue que enseñó este personaje, que Jesús nació milagrosamente por el Espíritu Santo en María. Pero que luego Jesucristo fue marcado para hacer una tarea, para que fuera el que muriera en la cruz del Calvario, muriera y resucitara. Y como él fue obediente al 100%, entonces Teodoto termina diciendo que Jesucristo fue adoptado como hijo de Dios. De ahí también nació la falsa enseñanza de que el Espíritu Santo no era una persona, sino que el Espíritu Santo era una energía de Dios. Una energía. Para poder impedir la Trinidad, pues tuvieron que decir que Jesucristo, ¿no?, nace milagrosamente, se convierte en Jesucristo, en el Salvador,
pero que el Espíritu Santo es una energía de Dios. Finalmente, apareció un personaje que se llamó Sabelio, que él siguió puliendo esa falsa doctrina, le siguió poniendo adornitos. Él enseñó que Dios se apareció primero como Padre y que después entonces se manifestó como Hijo en la redención y que ahora en nuestros días está como Espíritu Santo. Y esa es la doctrina básica que han tomado los unitarios, los que se llaman la Iglesia Pentecostal Unida, o lo que se llaman los Jesús solo, lo llamaban en otra parte, o los solo Jesús, o los que se bautizan solamente en el nombre de Jesús. De allí surge básicamente esa doctrina donde dicen que no son tres personas, sino que primero se manifestó como Jehová, después vino al mundo hecho como Jesús y después ahora está con nosotros como Espíritu Santo. Pero que los tres no son diferentes, sino es un solo Dios que se ha manifestado de tres formas diferentes. Esa es la enseñanza de la monarquiana que han adoptado básicamente los unitarios. Hay otra herejía que fue muy popular que se llamó el arrianismo, porque su autor fue Arrio, ¿no? Arrio fue el autor de esta enseñanza. Arrio era un presbítero de la iglesia de Alejandría. Lo primero que él negó fue la divinidad del Espíritu Santo. Eso fue lo primero que él atacó, diciendo que el Espíritu Santo no era Dios. Se tomó más a la otra enseñanza basada en que el Espíritu Santo es simplemente una energía de Dios. Es Dios actuando y como que envía su energía para hacer lo que Él quiera. Eso es lo que han adoptado los testigos de Jehová. Entonces él enseñó que el Hijo es un ser creado. Se agarran del versículo, por ejemplo, donde dice que Jesucristo es el principio de la creación, y ellos adoptaron la enseñanza de que el primer ser creado es Jesús, y que luego a él le dio la autoridad para crear todo lo demás, que Jesucristo siguió creando y que fue el creador de todo, pero aún así Jesucristo sigue siendo inferior al Padre. O sea, para ellos no lo llaman Padre, sino básicamente Jehová. Amén, Jehová. Entonces ellos creen que Jesucristo es el primer ser creado y que luego ese primer ser creado creó lo demás y tiene la función de ser el Salvador. Pero aunque es nombrado Dios, es un Dios menos que Jehová. Entonces Tertuliano enseñó que hay una sola naturaleza divina y que el Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen esa naturaleza. Bendito sea el Señor. Perdón que me fui un poco más adelante. Quiero terminar primero. Entonces, el Hijo es un ser creado, tiene principio y por eso no es eterno. O sea que el Arrio terminó concluyendo de que si Jesucristo es un ser creado, entonces Jesucristo no es eterno. Arrio también dijo que pues Jesucristo es el Logos, ¿no? Usted recuerda que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ellos se agarran a decir que Cristo es el Logos, o sea, Cristo es la palabra. La palabra. Y dice que todo fue hecho por la palabra. Entonces ellos dicen que el primer ser creado es Jesucristo y que después Jesucristo, por orden de Jehová, pues creó todo lo demás. Muy bien. Entonces, eso es principalmente lo que enseñan los testigos de Jehová y ellos siguen reiterando que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza activa de Dios. Ahora sí, la primera respuesta a esas herejías la hizo Tertuliano. Tertuliano fue el primero que se levantó a defender y muchas de las enseñanzas que tenemos nosotros hoy se las debemos a él. Él tuvo como el año 160 al 250 después de Cristo y sus enseñanzas son la base de lo que nosotros creemos hasta el día de hoy. Tertuliano enseñó que hay una sola naturaleza divina y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen esa misma naturaleza. Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales, tienen la misma naturaleza, pero son separados y distintos en cuanto a personas. O sea, ahí surge la enseñanza de que una sola naturaleza, pero tres personas. En realidad, con unos términos nuestros, no podemos explicar lo que eso significa.
No hay nadie que pueda darle a usted una enseñanza básica de lo que es la Trinidad. Cómo es que es uno y son tres. Cómo es que es uno y son tres. Entonces por eso muchos prefieren irse al unitarismo o prefieren irse al testigo de Jehová porque no pueden darle una explicación clara. Algunos tratan de identificarlo, que con el agua, que con aquello, pero todas esas son respuestas que pueden darnos un poquitito a entender, pero no explican con claridad lo que es la Trinidad. Lo que es la Trinidad. Entonces, alabado sea el Señor, su error fue que el Hijo y el Espíritu Santo se subordinaron al Padre. O sea que Tertuliano enseñó bien al principio, pero cometió un error en decir que Jesucristo y el Espíritu Santo pues se sublevaron, o sea, se rebelaron contra el Padre. Y ahí está su error. Después llegó un personaje que se llamó Atanasio, del 300 al 373, se opuso a las enseñanzas de Arrio, fue encarcelado, fue desterrado y jugó un papel muy importante hasta que llegó un concilio, el concilio de Nicea, y allí se formuló el credo que la iglesia respeta hasta el día de hoy. Tuvo que haber una reunión de la iglesia en general donde se sentaron a analizar el tema de la Trinidad y finalmente en el concilio, bendito sea el Señor de Nicea, pues se formuló lo que hasta hoy en día es lo que cree la iglesia cristiana. Atanasio pues sufrió como mártir, pero gracias a Dios no paró ahí, alabado sea el Señor, y la iglesia entonces finalmente tomó la postura de nuestro Dios trino. Bendito sea el Señor. Aunque siguió a Arrio y siguió las enseñanzas de ellos molestando durante los siguientes años, y hubo 4 concilios después, que cuando ya hablan de concilios, pues hablaba de que se reunían los líderes de la iglesia, los pastores, los líderes, se reunían todos para ponerse de acuerdo en las doctrinas que estaban apareciendo. Básicamente cuando aparecían doctrinas falsas, herejes, pues entonces se reunía la iglesia para llegar a diferentes acuerdos. Bendito sea el Señor. Hubo 4 concilios más adelante y todos ratificaron la doctrina de la Trinidad. Gloria al Señor. Después de Atanasio hubo 3 hombres llamados los 3 capadocios. Estoy hablando un poquitito así acerca de la historia de la Trinidad. 3 personajes que se llamaron los capadocios porque venían de Capadocia. El uno se llamaba Gregorio de Nisa, Basilio de Cesarea y Gregorio de Nacianzo. Ellos todos pues venían, la región se llamaba Capadocia, y a ellos le debemos la defensa final de la doctrina de la Trinidad. Gloria sea al Señor. Entonces los 3 concilios, fue uno en Constantinopla en el 381, otro en Éfeso en el 431 y después vino el de Calcedonia en el 451 y la iglesia ratificó firmemente de que creemos en la Trinidad como Dios con una sola naturaleza y 3 personas actuando en él: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para hablarle un poquitito acerca de cómo fue la lucha sobre este tema de la Trinidad y las 2 herejías más grandes que hasta el día de hoy todavía hay unas doctrinas que siguen luchando en ese aspecto. Si vamos nosotros a algunas referencias bíblicas, podríamos encontrar infinidad también de referencias bíblicas. La Biblia es muy clara de mostrarnos que las 3 personas actúan, que las 3 personas son nombradas Dios, bendito el Señor, pero que las 3 personas también actúan libremente y toman decisiones. Se ha resumido así que el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo es el que santifica, el que hace la labor de santificación en el pueblo. Alabados al Señor. Ayúdenme por favor a poner en la pantalla los versículos bíblicos, por favor. No quiere funcionar hoy. Y hoy que hay cantidad de versículos, nos falló hoy. Alabado sea el Señor. Entonces ustedes me van a ayudar, hermano. Ustedes me van a ayudar a leer los textos bíblicos. Amén. Necesito por favor que ustedes me ayuden. Alabado sea el Señor. Yo digo un versículo y aquí pues vamos a ser esgrimistas, así como usted sabe, a velocidad, tiene que ser el esgrimista. Lo dice y lo lee con voz de trompeta. Amén, con voz de trompeta. Gloria sea al Señor. Adoramos al Señor, hermano. Ya leímos en Mateo 3, 13 al 17.
También está en Marcos 1 del 9 al 11 también. O sea, en 3 de los evangelios aparece el bautismo de Jesucristo. Amén. Y en los 3 pasajes del bautismo de Jesucristo narra lo mismo. Narra, en primer lugar, que Jesucristo va al agua para ser bautizado, que el Espíritu Santo viene a él, o sea que es diferente. El Espíritu Santo viene y toma una forma de paloma y viene sobre Cristo. Pero también habla que se escucha la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. ¿Cuántos adoran al Señor? O sea que en el bautismo se aparecen las 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alabados al Señor. En la gran comisión, Mateo 28, versículos 18 y 19. ¿Quién lo dice? Y alguien me va buscando Lucas 4, 16. A ver, Mateo 28, 18, a ver. Pero los hoy les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien, los mandó a predicar y los mandó a bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice Lucas 4, 16? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Siga leyendo. Hasta el 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén, gloria a Dios. Hoy se ha cumplido esta escritura. El Padre enviando, y luego Él dice que el Espíritu lo ungió. Entonces está la Trinidad, porque está presentando que el Padre lo envía. Él va, pero no va solo, va con la unción del Espíritu Santo, que lo ungió a pregonar, a sanar, a libertar, a hacer todo. Entonces cuando Él comienza su ministerio, Él comienza su ministerio dando testimonio de la Trinidad, de que el Padre lo envía y el Espíritu Santo lo unge, y Él es el que va con esa unción a sanar, a libertar, a salvar, etcétera. Entonces así empezó su ministerio. Luego en la gran comisión, en la transfiguración, eso está, si alguno lo quiere anotar, eso está en Mateo 17, desde el 1 al 13. Pero se lo resumo así: Él está con los discípulos, bendito sea el nombre del Señor, y Él toma un cuerpo glorificado, se transforma a los ojos de ellos, bendito sea el Señor. Y lo que me agrada de esta expresión es que nuevamente se oye la voz, amén, se oye la voz del Padre dando testimonio de su Hijo, o sea, invitándoles a ellos a creer en Él. En la bendición apostólica, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. A ver, 2 Corintios 13, verso 14, ayúdenme. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Muy bien. Aquí hasta invirtió el orden, no puso Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí la gracia del Señor Jesucristo, la comunión de Dios. O sea que puso primero a Jesucristo, después al Padre y después al Espíritu Santo. Pero aquí en lo que era la bendición apostólica, cuando Él refería nuevamente la Trinidad. El apóstol Pedro, por ejemplo, en 1 Pedro 1, versículo 1 y 2. Primera de Pedro 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol del Señor Jesucristo,
Presencia. de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Muy bien, ahí está la Trinidad, entonces, bendito sea el Señor. En el testimonio del mismo apóstol Pedro, también hablando de la Trinidad. O sea que los mismos apóstoles en su mensaje, ellos siempre, ya lo vimos a Pablo, ya lo vimos a Pedro, ya vimos el testimonio del mismo Señor Jesucristo, en su mensaje, en su enseñanza, siempre pusieron Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Volvemos a dejar sentado el hecho de que los tres no son tres personas diferentes, perdón, no son tres dioses, no son tres dioses, es uno. La Biblia reitera prácticamente de que Jehová o que nuestro Dios uno es, no son tres dioses. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, alguien puede buscarme, primera de Timoteo 2, versículo 5, a ver. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Solo el 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. O sea, no crean que son tres dioses, no, es un Dios. Es un Dios. A ver, ahora primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Ok? Hay un solo Dios y un solo mediador. Léalo otra vez, el 5 y el 6 también. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate. No, déjelo hasta ahí, hermano. Sí, ya, gracias. Estaba yo confundido con la otra cita. Entonces, ¿cuántos dioses dice ahí? Un solo Dios. Muy bien, esa fue la frase. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso de que hay mediadoras y más mediadoras y que hubo hombres que murieron santos y que ahora ellos también median por nosotros. Si prácticamente todos luchamos por nuestra salvación. Y si hubo hombres santos y buenos que se apartaron para Dios, pues gloria a Dios por ellos, lucharon por su salvación y murieron. Pero Dios no necesita que haya alguien que esté intercediendo por nosotros, pues por favor ayúdate en misericordia de Él. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Todo el que a Él viene no le echa fuera. No necesitamos un mediador entre los hombres. Hay uno solo que se llama Jesucristo. ¿Por qué Él? Porque Él dio su vida en rescate por todos. Por todos. O sea, el único mediador se llama Jesucristo. Pero lo que deja bien claro ese pasaje es que hay un solo Dios. No son dos, no son tres dioses, es un solo Dios. Algunos dicen, por ejemplo, los unitarios, cuando quieren atacar la doctrina nuestra, pues ellos dicen, es que ustedes, dígame dónde dice la palabra Trinidad en la Biblia. No dice Trinidad en ninguna parte. Eso simplemente es un término para definir de que nosotros creemos pues en las tres personas, ¿no? Pero que están en una sola unidad. Por eso salió la triunidad. O sea, es una unidad perfecta, tres personas. De ahí donde sale el término. Pero lo que vemos en toda la Escritura es que siempre se manifiesta la Trinidad de Dios. Muy bien, entonces, vamos al Hijo. Hablemos de Jesucristo. Yo creo que hablar del Padre, pues ya eso todos sabemos que Jehová es Dios, que es el Padre, pero la duda más grande era aceptar al Hijo y aceptar al Espíritu Santo, y los ataques siempre fueron para el Hijo y para el Espíritu Santo. Los que no creían en ellos pues atacaban a Jesucristo, que no era Dios sino que era creado, y que el Espíritu Santo es una fuerza. Entonces vamos a ver cómo describe la Biblia a Jesucristo y cómo describe la Biblia al Espíritu Santo. Veamos unas porciones bíblicas. Si usted puede en su casa, léase todo el Salmo 45. El Salmo 45 se llama un salmo mesiánico. ¿Qué es eso? Para alguno que no sepa. Pues hay muchos de los salmos que profetizaron la venida del Mesías, o sea, la venida de Cristo. Cristo significa Mesías. Mesías en hebreo y Cristo en griego, ¿no? Entonces, la venida del ungido de Dios o la venida de Jesucristo,
Hubo muchos salmos y muchas otras porciones del Antiguo Testamento que profetizaban que Jesucristo vendría. Uno de esos salmos es el Salmo 45, donde presenta a Jesucristo como el Rey para siempre. Para siempre. Léame por lo menos el versículo 6, por favor, por lo menos el 6, para no leer todo el Salmo. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Cómo presenta aquí a Jesucristo? Tu trono es trono para... Tu trono es eterno. Eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Eterno. O sea, presenta a Jesucristo como el Rey para siempre. El Dios... sabemos que este salmo está refiriéndose a Jesucristo. Alabado sea Dios. Y lo está presentando como Rey para siempre. Léame por favor, ahora sí, Hebreos capítulo 1, versículo 8 y 9. Pero hermano, ya que está ahí en el Salmo 45, léame el 17 también. Salmo 45, pero léame el 17 y alguien me va buscando Hebreos 1, 8 y 9. Muy bien. Te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. ¿Qué dice Hebreos 1:8? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Muy bien. Entonces aquí en Hebreos se está reiterando que el Salmo 45 es un salmo que se cumplió en Jesucristo. Jesucristo es ese Rey de reyes y Señor de señores, aleluya, que reinará por la eternidad. A su nombre, hermano, aleluya. Yo quiero pertenecer siempre a este reino donde Él gobierna. Es un rey que no lo van a mover la politiquería. Es un rey que no lo va a cambiar nadie porque es eterno. Es eterno. Muy bien. Entonces, Romanos capítulo 9, versículo 5. Alguien me va buscando Colosenses 2:9 y Filipenses 2:5. A ver, Romanos capítulo 9, el versículo 5, la palabra. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mire cómo dice ese pasaje. ¿Quién es el que escribe ahí? ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Lo dice directamente que Jesucristo es Jesucristo es Dios. Muy bien. Ahí lo dice claramente, hablando de Jesucristo, dice que Jesucristo es Dios. Lo dice bien clarita la palabra de Dios. En ninguna parte aparece Él que como que no es divino, como que no es Dios, como que es un ser igual a nosotros, pero perfecto. No, 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 no. La Biblia lo presenta a Él como Dios. Jesucristo es Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9. A ver, repítame esa frase, a ver otra vez. Porque en Él... Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y está hablando de Jesucristo. Dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, de Dios. Toda la plenitud. ¿Entiende lo que significa esa frase? Él es Dios 100%. Aleluya. No a medias, no a cuartos, no, 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 no. En Él habita toda la deidad, toda la plenitud. Su naturaleza es de Dios. Es Dios. Muy bien. Filipenses 2, versículos 5 y 6. Muy bien. Siendo igual a Dios, no estimó eso. O sea, siendo Dios, siendo igual a Dios, Él decide tomar la forma de nosotros.
Ve, aquí nos muestra la grandeza de Jesucristo. Él dice, siendo Dios o siendo igual a Dios, no estimó eso, sino que se hizo como uno de nosotros. Entonces, en otras palabras dice, imitemos a Jesucristo. No nos creamos la última Coca-Cola del desierto. Aprendamos a ser humildes, aprendamos a ser sencillos, aprendamos a ser, si Cristo mismo, siendo Dios, Él decide despojarse de eso. Todo ese capítulo nos habla de la humillación de Él, ¿no? Se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a nosotros. Aleluya. A veces hay algunos creyentes, hermano querido, perdone que lo diga, pero algunos creyentes que están aquí y se les olvida que antes allá alguien pagó el precio por ustedes. Y que ahora que están aquí, sálvese quien pueda. Y yo he escuchado creyentes que dicen, a mí nadie me tiene que traer a la iglesia. Yo desde que me convertí estoy viniendo a la iglesia puntualito. A mí eso de desanimarme, de caerme, que me estén empujando, que llamando, no, a mí nadie me tiene que llamar. Yo voy solito. Acuérdese que usted está por la misericordia de Dios. Por la misericordia. Y la Biblia dice que el fuerte ayude al débil. Y también dice que si alguien cae en pecado, pongámonos a pensar que nosotros también somos propensos y también podemos llegar a caer. Entonces no hay que tildar así con el dedo amenazador porque alguien falló y cayó. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de caer. Nos libre de caer. Amemos al que cayó, démosle la mano. Si Dios da la mano, ¿quiénes somos nosotros para estar diciendo, pero cayó? Pero cayó. ¿Pero cayó qué? No haga así porque hay 3 dedos lo están mirando a usted. 3 dedos miran al revés. Haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, siendo igual a Dios, siendo igual, o sea que lo presenta como igual a Dios. ¿Qué fue lo que dijo Tomás? Por ejemplo, Juan 20:28. Segunda de Pedro 1:1, me van mirando. Juan 20:28, ¿qué dice? A ver. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Dios mío. Claro que él tuvo que ver para creer. Alabado sea Dios. Pero pudo reconocer que realmente era lo que él decía ser. Es Dios. Alabado sea el bienaventurado los que sin ver creyeron. Sin ver creyeron. O sea que lo más lindo de todo esto, hermano querido, alabado sea el Señor, digamos, lo más bello para Tomás fue que tuvo la oportunidad, ¿no? De verlo. Y aunque le pegaron su regaño y su jalón de oreja, pero pudo verlo vivo y decir, es Dios. Ahora sí ya, ¿no? Y acuérdese a Job, que Job dijo una ocasión, de oídas te había oído, ahora sí te veo. Ahora sí. A veces hay experiencias que son las que nos hacen conocer más a Dios. Experiencias que nos hacen acercar más a Él. Aleluya, a su nombre, hermanos. Entonces lo dijo Tomás, también dijo que Dios, lo llamó Dios a Jesucristo. Ahora, ¿qué dijo Pedro en segunda de Pedro 1:1? Muy bien. A nuestro Señor Jesucristo, lean de ahí de ese pedacito último otra vez. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Muy bien. Entonces presenta a Jesucristo como Dios, pero ahora sí le amen el 11 también. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. ¿Se acuerdan que hace 8 días nosotros dijimos que cuando había la expresión Señor, ¿qué significaba? Hace 8 días lo dijimos en los nombres de Dios. Dijimos que cuando se refería al nombre Señor, estábamos diciendo que era. Ay, Señor. Dios. Teos, Dios. O sea que para ellos decirle a alguien Señor era porque lo reconocían como Dios. Entonces la expresión cuando se refiere a Jesucristo como Señor lo estaban diciendo como Dios. Por eso los Herodes y todos se hacían llamar señores porque se creían dioses.
dioses. Entonces la palabra Señor, yo les decía a ustedes, en la Biblia indicaba reconocimiento de que es Dios, de que es Dios. Muy bien, eso lo vimos hace 8 días. Muy bien, entonces quiero que miremos una porción del libro de Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6. Pablo más adelante habló de ese pasaje, pero voy a dejarlo solamente leyendo lo que dice Jeremías 23, versículos 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Él cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Ese es el 6? El 6 es, en sus días será salvo Judá, en Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. ¿Cómo se le llamará a Jesucristo? Dios haciéndonos justicia. ¿Y quién se está refiriendo que tendrá el nombre Jehová, justicia nuestra? A Jesucristo. A Jesucristo, ¿no? El admirable, ¿se acuerda la porción bíblica? El admirable. Muy bien. Hablemos un poquito del Espíritu Santo. Veamos al Espíritu Santo. Isaías 51, 12. Y alguien me va mirando Juan 14, 26. Isaías 51, 12. A ver. Está como mejor así no se me duermen y participan. Muy bien. ¿Sabe cómo presenta aquí a Dios? Presenta a Dios como el Consolador. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién es presentado como el Consolador? El Espíritu Santo. Solamente un ejemplo de Juan 14, 26. Juan 14, 26. Muy bien. Entonces el Espíritu Santo es el Consolador. Significa, hermano querido, que cuando nosotros estamos en prueba, en dificultades, en lucha, ahí está el Espíritu Santo con nosotros. Aleluya. Nos consuela, nos fortalece, nos da ánimo, nos ayuda. Alabados a Dios. Es el Consolador, estar con nosotros. Dijo el Señor, no los dejaré solo, enviaré al Espíritu, el cual estará con vosotros. ¿Cuántos días? Todos los días. Todos los días estará ahí el Consolador, el Espíritu Santo con nosotros. Entonces, Él es, ¿cómo lo presentaba el libro de Isaías? Lo presentaba como Dios el Consolador. Y ahora en el Nuevo Testamento aparece que el Consolador es el Espíritu Santo. Job nos da una enseñanza que luego se ratifica en el Nuevo Testamento. La enseñanza que aparece en Job, alabados al Señor, principalmente es que la palabra, ¿quién es la palabra? En el Nuevo Testamento, la palabra es Cristo. Pero, ¿y el soplo de vida quién es? El Espíritu. Vamos a ver Job 33, versículo 4. Mire cómo explica este versículo la creación. ¿No me dio? Me dio vida, ok. Yo dije, algo pasó ahí. Gloria a Dios. Entonces, aquí dice, Cristo es la palabra, por la palabra todo fue hecho. Y por eso se dice que por Cristo todo fue hecho. Pero el Espíritu de Dios es el que dio vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El Salmo 139 es un salmo que nos habla mucho del Espíritu Santo y nos muestra al Espíritu Santo como el omniqué. Hace 2 domingos atrás, el omnipresente. Parece que vinieron esta tarde todos los que no han venido al otro mensaje. Se quedaron los que alabado sea Dios. Entonces, dijimos que Dios es eterno en todo, en todo. Y dijimos que si hablamos de presencia, Él está presente en todo lugar.
Otro término usado para eso es que Él es omnipresente. O sea, Dios es omnipresente. El único que es omnipresente es Dios. Nosotros hablamos de unos atributos que son comunicables y otros atributos incomunicables. Por eso es que yo les digo a ustedes que hay que tener una hojita y hay que ir anotando. La mente se le van muchas cosas. Muchas cosas. Y entonces si uno anota, uno repasa y recuerda y se lo aprende más. Entonces, dijimos que esos atributos incomunicables son características de Dios que no las puede tener el hombre. Y una de esas características de Dios es que Dios está presente en todo lugar. En todo lugar. ¿Cómo es eso? Si es que yo soy un ser finito y pequeño, yo puedo estar aquí y puedo llegar hasta donde llegue la mano. Y dice que Dios es espíritu. En realidad, si decimos que fuera un cuerpo que tiene Dios, pues diríamos aquí está la cabeza y allá llega el dedo. Pero no es así, sino que Él está 100% presente aquí, 100% presente allá, 100% presente en Asia, 100% presente en África, 100%, en todo lugar es 100% presente. Qué increíble, ese es Dios. ¿Cuántos le adoran, hermano? Aleluya. Entonces Él está 100% presente aquí en esta tarde. Alabado sea Dios. Por eso es que usted le adora y puede sentir su presencia. Usted le adora y siente una paz en el corazón. Usted le adora y se siente feliz. Aleluya. Porque aquí está la presencia del Espíritu de Dios moviéndose. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Salmo 139:9 dice: muy bien. Y si seguimos leyendo ese pasaje, lo que está diciendo es: ¿a dónde me puedo esconder de Dios? ¿A dónde? Si me subo a una montaña, allá me está viendo. Si me voy al valle, allá está. Si me meto al mar, de allá me saca la mano. Me puedo ir hasta el mismo infierno y ahí me saca Dios. Dice que si hay oscuridad, eso que usted se esconde detrás de un arbolito a la oscuridad, que nadie nos vea, ahí está viendo Dios como si fuera el mediodía. Para Él no le oculta la oscuridad. Ese es nuestro Dios. Entonces, lo que está diciendo que el Espíritu Santo es omnipresente. Él está presente en todo lugar. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Bendito sea el Señor. Isaías 48:16, ¿qué dice? Isaías 48:16. Muy bien. Me envió Jehová el Señor y su espíritu. Lo identifican como separados, ¿no? 61:1. Muy bien. Entonces, escuchen bien esto. Razone conmigo un poquito. Razone conmigo. Si nosotros vamos a Corintios, dice, hay unos dones que se llaman dones de poder, ¿no? Hay 3 categorías diferentes de los dones. Y hay unos dones que se llaman de poder, de dinamita de Dios. Y dice que lo reparte el Espíritu Santo como Él quiere. Entonces, note la expresión, tiene voluntad. Sé que Él toma la decisión. A este le doy este don, a este le doy este don, a este le doy este don. O sea que el Espíritu Santo toma sus decisiones. Ahora, también dice que se puede blasfemar contra el Padre o contra el Hijo. Y si se arrepiente es perdonado. Pero si hace una blasfemia contra el Espíritu Santo, no tiene perdón.
Es un pecado de muerte. Entonces yo digo, si el Espíritu Santo fuera una energía que sale de Él, entonces es más malo. Podemos hablar de Él, pero de su energía no. O sea, se ofende la energía. Ahora, dice, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, que tiene ese sentimiento. Si nosotros servimos a Dios y nos vamos a pecar y a hacer cosas que no agradan a Dios, el Espíritu Santo se contrista. También dice que se apaga. Entonces, hermano querido, la Biblia nos presenta a Jesucristo como Dios, haciendo un trabajo de redención exclusivo de Él, y aparece el Espíritu Santo como Dios, haciendo un trabajo de santificación al creyente, de purificación, de redarguirlo, de darle los dones, de guiarlo, de enseñarle, de llevarlo a Cristo. O sea que si los miramos independientemente cada uno, lo vemos con todas las características de Dios. De Dios. Cada uno como una persona actuando. Mas sin embargo, no los podemos dividir. Son unidos. Son uno. Podríamos decir que cuando el Espíritu de Dios llega a nosotros, llega Cristo y llega el Padre. Amén, hermano. Cuando Jesucristo perdona nuestros pecados, nos lo está perdonando el Padre y el Espíritu Santo. Aleluya. En todo el plan de la redención está la Trinidad de Dios actuando. Ahora, ¿cómo lo explico de un lenguaje que podamos entenderlo claramente, que está dividido uno y otro, pero son uno? Es que es tan difícil con una mente tan pequeña que tenemos, que no podemos dar una explicación exacta, pero que así dice y así lo creemos. Alabado sea Dios. Así se manifiesta Dios, así se revela Dios, y un día ya en el reino de los cielos tendremos la mente de Cristo y entonces podemos ver todo con claridad. Todo lo podemos ver con claridad cuando estemos en su presencia. Entonces no se mate la cabeza pensando en cosas que no, como a veces gente dice, bueno, yo creería en Dios, pero ¿de dónde vino Dios? ¿Y quién es el papá de Dios? ¿Y quién es la mamá de Dios? Si me pueden explicar de dónde vino Dios y qué es Dios, o me muestran a Dios, entonces yo creo en Dios. Ahí se quedarán toda la vida. Porque la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios. Ya. Sencillamente arranca diciendo que Dios existía desde antes de que hubiera un principio. Y que tenemos que embarcarnos en una embarcación que se llama la fe. Y que por gracia sois salvos por medio de la fe. Que si yo creo en ese Dios maravilloso, oh hermano querido, puedo ver su gloria. Pero ¿cómo hago si yo no puedo ver a Dios? Hay evidencias grandes. La primera evidencia es su creación. Mire la perfección de la creación. Aleluya. ¿Va a creer usted en la tontería de la ciencia que hablan de la evolución y demás? Si esa misma ciencia se descubre a sí misma que no es fidedigna, hermano querido, la misma ciencia tendría que aceptar de que la evolución tendría millones y millones de casualidades. ¿Y cuántas casualidades pueden operarse? Si al caso una o dos casualidades, pero millones, imposible para que llegara a como estamos el día de hoy. Ha sido una mente sabia, el perfecto en sabiduría, quien guió la creación de este universo, aleluya. Está bien que lo haya hecho en millones de años, yo no sé lo puede hacer en millones de años, si él no está metido en el tiempo. Él no sabe lo que es el límite del tiempo, para él un día pueden ser como 1000 años. Tal vez los 7 días de la creación fueron 7 periodos extendidos. Pueden ser de a 1000 años cada periodo. Puede ser más grande. ¿Quién sabe eso? Pero fueron 7 días de Dios. Se acabó el asunto. Ahora puede ser que Dios creó el mundo que ya llevaba muchos cientos de años de creado. Y finalmente los 7 días fue que lo arregló y lo formó. Sea como sea, Dios es el creador, el todopoderoso, el grande, el soberano, merecedor de toda adoración y de toda alabanza. No dude de Dios, no dude de la Trinidad de Dios, no dude de la soberanía de Dios. Él sigue siendo el Dios de dioses y el Señor de señores. Él tiene que reinar en tu corazón y en tu vida. Asegúrate de que el que está sentado en el trono de su corazón no sea su mismo yo. No sea su yo egoísta que solamente quiere sus caprichos.
sus caprichos. Esta mañana decía el hermano Guillermo, decía dentro de la enseñanza, decía alguna expresión, bendito sea Dios, que algunos, por cualquier tontería, a veces salen corriendo de la iglesia, por cualquier cosa, que me miraron, que me hicieron, por cualquier cosa, por una palabra, por una acción, que se olvidaron de mi nombre, que por tonterías, cosas pequeñas, que me dijeron un nombre que no era el mío, que me dejaron con la mano extendida, que me torcieron los ojos, pues enderéceselo si se lo torcieron. Sí, alabado sea Dios. Pero cuando uno conoce a un Dios tan maravilloso como el nuestro, hermano, tan bueno, tan bello, tan grande, dan ganas de quedarse, de soportar. Nada hemos hecho con lo que Él ha hecho por nosotros. Dio su vida, siendo Dios, se humilló, se hizo hombre, pagó el precio de nuestra salvación. ¿Cuánto ha hecho para que le vayamos a dar la espalda por cualquier tontería? Seamos creyentes con caparazón de tortuga, que rebote las cosas malas que nos digan, nos hagan. Alabado sea Dios, y que siempre tengamos el deseo de servir y de trabajar para su obra. Alabado sea Dios. Vamos de pie, hermano, y le damos gracias a Dios en esta tarde. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por ser como eres, Dios. Por ser como eres, Dios. Qué pequeñitos somos nosotros, qué insignificantes somos nosotros. Pero lo lindo es que el Dios tan maravilloso que tenemos, que hizo el universo, se preocupa individualmente por cada uno de nosotros. Somos importantes para ti, Señor. Somos importantes para ti. Valemos para ti, Señor. Diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Habrá algo que agradecerle a Dios? ¿Habrá algo que agradecerle a Dios, hermano? Piénselo un momentito. Cuán bueno, cuán grande, cuán hermoso, cuán bello, cuán maravilloso es Él, que merece adoración. Hermano querido, dele adoración en la mañana, dele adoración a mediodía, dele adoración en la noche. Duérmase cantando una alabanza, sueñe con Dios si puede, aleluya, pero no se olvide de Él en un instante, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. Démosle un poquitito de alabanza al Señor. A su nombre la gloria, a su nombre la alabanza. Qué bueno nuestro Dios, qué grande nuestro Dios. Si todo lo llena, aquí está Dios con nosotros. Aquí Él está feliz porque hay un pueblo que le está adorando, que le está adorando, gloria a Dios. Si Él se entristece cuando alguien falla, yo estoy seguro que Él se alegra cuando hay un pueblo que le adora. Yo estoy seguro que Él también se alegra cuando alguien es fiel. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Él se alegra cuando hay fidelidad en su pueblo. Él se alegra cuando hay un pueblo que le adora. Él se alegra cuando hay un pueblo que lo escoge a Él en primer lugar. Él se alegra cuando hay una iglesia que ora, que clama, que gime, que busca su rostro, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.